El hijo de Horacio Quiroga es un relato que captura la esencia de la naturaleza salvaje y la angustia humana frente a la muerte inevitable. A través de un padre que se adentra en la selva con su hijo, Quiroga logra crear una atmósfera cargada de tensión, donde la ansiedad y la incertidumbre del hombre se enfrentan a la vastedad de la naturaleza. El padre, que se enfrenta a la difícil tarea de proteger a su hijo, ve cómo la naturaleza parece volverse contra ellos, mientras la tragedia se va fraguando de manera inexorable. La obra destaca temas recurrentes en la narrativa de Quiroga: la fatalidad, la lucha del hombre contra la naturaleza, y las tragedias que surgen del destino ineludible. Con una estructura que lleva al lector de la esperanza a la desesperación, El hijo se convierte en una reflexión profunda sobre la vida, la muerte, y las emociones humanas frente al miedo y la pérdida. Capítulo 1. El amanecer en la selva. La selva, densa y vasta como un mar verde, despertaba lentamente, susurrando en una lengua ancestral que solo los que la habían vivido comprendían. La luz del amanecer se filtraba entre las hojas altas de los árboles, como un ropaje plateado que comenzaba a tejerse sobre el cuerpo aún somnoliento de la tierra. El sol no era más que un destello lejano, una promesa de calor que aún se encontraba en el horizonte, difusa, como si la misma naturaleza estuviera vacilando en su despertar. El aire fresco de la mañana se sentía impregnado con la humedad de la selva. Era un aire denso, que, en lugar de llenarte de aliento, parecía envolverte, impregnándote de la esencia misma de la jungla. Era un aire que no perdonaba. Cada respiro traía consigo el aroma de la tierra húmeda, de la vegetación que florecía en un crecimiento incontrolable, de la savia que recorría las venas de los árboles, de la vida misma que se desplegaba en cada rincón oculto, a la espera de ser descubierta. Era el perfume que acompañaba al amanecer en la selva, cargado de la promesa de lo desconocido. En un claro, al borde de la espesura, un hombre estaba de pie, casi inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte. Se llamaba Juan, pero en ese instante parecía que su nombre fuera solo un susurro perdido entre los ecos de la jungla. No era solo un hombre común. Su figura se había fundido con el paisaje, como si, al igual que los árboles y las rocas, hubiera sido esculpido por la selva misma. Estaba acostumbrado a ella, había aprendido a leer sus silencios, a percibir sus respiraciones profundas y a entender su lenguaje indescifrable. Había despertado temprano, como siempre, antes que el sol tocara el horizonte. El campamento que había levantado la noche anterior se encontraba ya en silencio, como un refugio olvidado en medio del caos natural. A su lado, descansaba su rifle, un compañero fiel, tan necesario como el aire mismo. Había sido su salvavidas en tantas ocasiones, su única protección ante el peligro que acechaba en cada rincón. Sin embargo, en ese instante, el rifle no era más que una extensión de su propio cuerpo, un objeto que existía solo en el contexto de su existencia en la selva. No le importaba el rifle. Lo que realmente le preocupaba estaba a su lado. A unos metros de él, su hijo estaba de pie también, mirando al frente con la misma curiosidad que siempre acompañaba a los niños. Aunque el padre veía a su hijo con ojos cargados de un temor velado, el niño no percibía la tensión que envolvía al hombre. Para él, la selva era solo un lugar lleno de maravillas y peligros invisibles, pero no era consciente del abismo que se ocultaba bajo su superficie. Era como un pequeño explorador en medio de un mundo gigantesco, un mundo que lo rodeaba con sus brazos invisibles y lo acogía, pero que en su interior guardaba secretos que ningún ser humano debía conocer. Juan observaba a su hijo con un amor profundo y una preocupación que se apoderaba de su alma. Era un amor que se tejía en el silencio, en las miradas que compartían sin palabras. El niño se movía con la misma agilidad que los animales que habitaban la jungla, pero el padre no podía evitar temer por él. La selva era un lugar hostil, y aunque se sentía seguro en sus confines, sabía que cualquier error podría costarle la vida. La jungla, con su aparente calma, estaba llena de peligros invisibles que podían desatarse en cualquier momento. Los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar el espesor de las hojas, dorando la selva con una luz suave, casi mágica. El aire se volvía más cálido, y con él, los sonidos de la jungla se iban intensificando. El crujir de las ramas, el canto lejano de los pájaros, el susurro de las hojas que se movían con la brisa, todo parecía estar en su lugar. Pero algo en el pecho de Juan le decía que no era un día común. Algo en el ambiente, en la atmósfera misma, parecía presagiar lo peor. El padre no dejaba de mirar a su hijo. Ese niño, con su andar despreocupado, con su risa que cortaba el aire,
representaba todo lo que Juan quería proteger. Él era su razón de ser, su único refugio en un mundo que a menudo parecía desmoronarse a su alrededor. Había tenido otros días en la selva, muchos de ellos, pero hoy algo parecía distinto. Tal vez era el peso de la responsabilidad, tal vez la sensación de que el tiempo se les escapaba de las manos, o quizás la certeza de que la jungla era más impredecible que nunca. El padre decidió que era hora de ponerse en marcha. La rutina diaria de caza y supervivencia había comenzado, y el niño debía aprender más sobre el mundo que lo rodeaba. Juan no deseaba que su hijo creciera sin conocer la selva como él lo había hecho, como lo había hecho su padre antes de él. Quería que el niño tuviera una oportunidad de sobrevivir, de conocer la naturaleza en toda su crudeza, de entender que la vida en la selva no era un juego, sino una lucha constante. «Vamos, hijo», dijo Juan con voz firme, aunque en su tono se percibía una leve preocupación. No esperaba respuesta, y no la recibió. El niño caminó detrás de él sin vacilar, sin cuestionar, como si estuviera acostumbrado a seguir los pasos de su padre en ese mundo donde todo tenía su lugar, donde las reglas eran claras. Comenzaron a caminar por el sendero, a través de los árboles que se alzaban como gigantes silenciosos, observándolos con una calma inquietante. El sol ya estaba un poco más alto, y la selva comenzaba a despertar en su totalidad. Los sonidos de la vida animal se multiplicaban, pero a pesar de ello, había una sensación de vacío en el aire, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Cada paso que daban era un paso más cerca de lo desconocido, un paso más cerca de la tragedia que acechaba a la vuelta de la esquina. La selva, eterna y cambiante, se desplegaba ante ellos. En su implacable vastedad, los dos seres humanos, insignificantes en comparación con ella, avanzaban, ignorantes de los hilos invisibles que tejían sus destinos. La caminata continuó, pero el padre no podía deshacerse de la sensación de que algo, en lo más profundo de la selva, les observaba. Capítulo 2. El padre y su hijo en el campamento. El campamento, que en su apariencia rudimentaria parecía solo una pausa en el interminable flujo de la jungla, se encontraba en una pequeña clearing, un refugio modesto, pero suficiente para las necesidades del padre y el hijo. La pequeña choza de ramas que Juan había construido con sus propias manos era un refugio temporal, un punto de anclaje en medio del vasto océano verde de la selva. Aunque el sol ya estaba alto, el calor no había alcanzado su máximo, y el aire, todavía cargado de humedad, hacía que cada respiración se sintiera espesa y densa. Sin embargo, para el hombre y su hijo, ese refugio no era solo una estructura física, era el espacio que les otorgaba seguridad, el lugar donde podían descansar brevemente antes de adentrarse nuevamente en los peligros del mundo salvaje. Juan se detuvo frente a la choza y observó por un momento el paisaje que se extendía ante él. La selva era, como siempre, impredecible y vasta, pero en ese instante, un manto de calma había descendido sobre el lugar. El viento, casi inexistente en ese momento, apenas movía las hojas de los árboles. No se oían los ruidos usuales de los animales, aquellos sonidos agudos de los pájaros ni el estrépito de los insectos. Solo quedaba un silencio que parecía pesado, un silencio que envolvía la pequeña choza con una sensación de espera, como si el mundo entero estuviera contenido en un solo instante. El padre dejó de observar la selva por un momento y se giró hacia el interior de la choza, donde su hijo jugaba con algunos objetos que había encontrado en su exploración diaria. El niño, con sus ojos brillantes y su mente aún llena de curiosidad, no tenía la comprensión plena de los peligros que acechaban en la jungla. Para él, todo era fascinante. Todo estaba lleno de secretos esperando ser descubiertos. Cada piedra, cada rama caída, cada sombra que cruzaba la luz del sol era una nueva aventura. Su risa ligera y su voz alegre se mezclaban con los sonidos suaves del entorno, creando una sensación de inocencia inquebrantable. Juan lo observó por un momento, su rostro imbuido de una tristeza sutil, de una preocupación que se cernía sobre él como una sombra. En su corazón, sabía que ese niño, tan lleno de vida y energía, aún no comprendía la naturaleza del peligro, la forma en que la selva podía arrebatarte todo en un suspiro. Había perdido tanto en su vida, había enfrentado tantas adversidades, que el pensamiento de perder a su hijo le resultaba insoportable. Había tenido que soportar mucho en su vida, pero la idea de que su hijo fuera víctima de las garras implacables de la naturaleza era algo que lo aterraba. El padre suspiró, y su mirada se suavizó, aunque solo un poco. Sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara, que no podía dejar que su ansiedad nublara su juicio. Necesitaba mantenerse firme,
necesitaría ser más que solo un protector. Debía ser el guía, el maestro en este mundo salvaje. El niño lo miró, y en sus ojos brillaba una confianza absoluta, esa confianza que solo los niños tienen en los padres. No había miedo en su rostro, solo la pureza de la ignorancia, la ingenuidad que lo hacía seguro en un mundo que para el padre ya no era solo una jungla, sino un campo de batalla. «Vamos a prepararnos, hijo», dijo finalmente Juan, con voz baja pero firme. El niño levantó la cabeza, dejó de jugar con las piedras y se acercó rápidamente a su padre. No había necesidad de palabras entre ellos. El padre tomaba la iniciativa, y el niño, sin hacer preguntas, lo seguía como un reflejo. Había algo de serenidad en esa acción, algo que denotaba una relación establecida en años de convivencia en ese espacio inhóspito, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Juan comenzó a revisar el equipo que había preparado la noche anterior. Su rifle estaba bien cuidado, como siempre, su herramienta más confiable. Cada arma, cada cuchillo, cada cuerda y cada provisión estaba colocada cuidadosamente en su lugar, lista para el momento de la marcha. A su alrededor, la choza parecía vacía de vida, casi vacía de todo, como si la selva hubiera absorbido todo lo que le había sido dado. Pero el padre sabía que, en realidad, el campamento estaba lleno de recuerdos, de noches de desvelo, de cansancio extremo y de historias contadas a la luz del fuego. Eran recuerdos que el hombre atesoraba, aunque no siempre pudiera compartirlos. La selva, en su imponente grandeza, los había acogido, pero también les había impuesto sus reglas. El niño, que parecía más inquieto ahora, estaba mirando al padre, que estaba inmerso en la tarea de revisar su equipo. Algo en su mirada había cambiado, algo que Juan no alcanzaba a entender. Había algo más en ese niño, algo que lo inquietaba, que lo hacía sentir que estaba a punto de perder la batalla que tanto temía. Quizás era la necesidad de enseñar más, quizás el deseo de que su hijo aprendiera rápidamente, pero también sabía que el tiempo nunca es suficiente en la selva. En ese instante, la jungla volvió a cobrar vida. Un pájaro, con sus alas brillantes, cruzó rápidamente por el cielo, su canto agudo y penetrante atravesó el aire como una flecha. El ruido de un animal moviéndose entre las hojas rompió la quietud que había precedido el momento. El padre levantó la cabeza, atento, escuchando los sonidos, analizando el aire. La selva era un lugar donde cualquier ruido podía ser una señal. Juan sabía que debía estar siempre alerta, nunca bajar la guardia. Aunque en ese momento parecía tranquilo, la jungla podía volverse peligrosa en un parpadeo. «Es hora», dijo, dirigiéndose nuevamente a su hijo. El niño, que parecía haber percibido el cambio en el tono del padre, asintió con la cabeza y se preparó para seguirlo. Sin palabras, se pusieron en marcha, dejando atrás la pequeña choza que, por unos momentos más, permanecería en calma. El aire parecía ahora más espeso, y el sol, que ya comenzaba a alcanzar su punto más alto, prometía un calor abrasador para el resto del día. A lo lejos, la selva rugía, cada sonido una señal de lo que estaba por venir. Capítulo 3. La marcha hacia lo desconocido. La selva parecía tragarse todo a su alrededor, los árboles altos que se elevaban como gigantes, las ramas que se entrelazaban de manera tan densa que la luz del sol apenas lograba penetrar, los ruidos lejanos de criaturas que permanecían invisibles, pero cuya presencia se sentía en cada respiración. Juan caminaba firme, con pasos que ya eran conocidos por él, pasos de quien ha vivido muchos días en la jungla, de quien ha sentido el peso de cada decisión. Sus botas, gastadas y cubiertas de barro, hacían un sonido sordo contra el suelo empapado. A su lado, el niño seguía su ritmo, con esa curiosidad sin fin en sus ojos, aunque algo en su comportamiento parecía distinto. Ya no era solo la ligereza de un niño que no conoce el peso del mundo, sino una inquietud, una tensión sutil que crecía como una sombra. El padre, al principio, no le dio mucha importancia. Pensaba que era solo una fase, una parte de la adaptación al ambiente. Sin embargo, conforme avanzaban, no pudo evitar sentir la misma incomodidad que el niño parecía reflejar en su actitud. Quizás era el peso de la jungla, el mismo que se acumulaba en los hombros de Juan, el que comenzaba a marcar la diferencia. Había algo más en este viaje. No era solo la supervivencia, había algo en el aire, algo en el horizonte que los acechaba. La marcha era lenta, porque en la selva, el tiempo no se medía en horas, sino en lo que uno puede resistir. Los ruidos de los animales que se movían por la espesura,
de las hojas secas que crujían bajo el peso de lo desconocido, todo formaba una sinfonía extraña y angustiante. Juan sabía que cada paso debía ser calculado, cada movimiento debía ser preciso. La jungla podía ser engañosa, podía parecer tranquila, pero a menudo escondía trampas fatales. Cada sombra en el suelo, cada movimiento en el follaje, debía ser observado con la máxima atención. Confía en tus sentidos, pensó Juan, como un mantra interno. Había aprendido a leer la jungla, a leer sus susurros, sus silencios. La selva podía volverse despiadada, pero también era generosa para quienes sabían cómo respetarla. Los animales que a menudo veían como enemigos, los arbustos que parecían insignificantes, todo tenía su razón de ser. Para sobrevivir, había que comprender esa lógica, esa danza invisible entre la vida y la muerte que la selva dictaba. En este entorno, Juan había aprendido que no solo se trataba de saber caminar. Se trataba de conocer el ritmo del lugar, de fusionarse con él, de convertirse en parte de su latido. Era una armonía sutil, un juego constante entre lo que se veía y lo que se sentía. El niño, por su parte, tenía una mirada fresca, limpia de los prejuicios que la experiencia otorga. A veces, Juan deseaba que su hijo pudiera entender la jungla de la manera en que él lo hacía, pero también sabía que era un proceso que tomaba tiempo. Vamos, hijo, dijo con voz suave pero decidida, sin mirar atrás, como si el niño entendiera perfectamente que cada palabra era parte del ritual que los mantenía unidos en esta travesía. El niño, sin dudar, se acercó un poco más, ahora más cerca del padre, siguiendo cada uno de sus pasos con una dedicación casi instintiva. Sus ojos, normalmente llenos de preguntas, estaban ahora fijos en el camino. Había algo en la jungla que comenzaba a calar en su ser. Ya no era solo un paseo por un mundo lleno de maravillas. Ahora había algo profundo en su mirada, algo que reflejaba el peso del conocimiento que se estaba formando en su mente, aunque aún inconscientemente. La jungla los envolvía cada vez más. Las sombras se alargaban, el aire se volvía más denso, y los sonidos de la vida salvaje eran un constante recordatorio de que estaban lejos de cualquier zona de confort. Pero lo que parecía una amenaza para algunos, para Juan era solo el latir natural del mundo. La naturaleza no era buena ni mala, solo era. Y en su corazón, Juan lo sabía, a la jungla no se le podía temer, solo se le debía entender. De repente, el niño, que hasta ese momento había estado en un estado de relativo silencio, se detuvo abruptamente, mirando hacia un costado. La expresión en su rostro era una mezcla de miedo y fascinación. Juan, alerta, siguió la mirada de su hijo hacia donde él señalaba, en el borde de la selva, donde la luz parecía caer con mayor intensidad. Un jaguar, un hermoso animal de pelaje dorado y manchas negras, se asomaba lentamente entre los arbustos. Sus ojos amarillos brillaban como dos faros en la penumbra, y su cuerpo, musculoso y ágil, se movía con la gracia de un depredador que no necesitaba hacer ruido. El jaguar los observaba desde la distancia, su mirada fija y calculadora. El padre, con una calma que parecía antinatural, hizo una señal a su hijo para que se quedara quieto, para que no hiciera el más mínimo movimiento. Había aprendido a no desafiar al jaguar. Un animal como ese no atacaba a menos que se sintiera amenazado, pero incluso la más pequeña señal de peligro podría desencadenar su ataque. La única esperanza era que el jaguar no los viera como una amenaza, que mantuvieran su distancia, que pudieran continuar su camino sin provocar un enfrentamiento. El niño, respirando con fuerza, miraba al jaguar con una mezcla de terror y admiración. Para él, el encuentro con ese ser majestuoso era más que un simple momento de miedo. Era un recordatorio de lo salvaje, de lo incomprensible de ese mundo. El padre, sin apartar la vista del animal, sintió un extraño orgullo por su hijo. A pesar de la inseguridad que reflejaba, el niño no había gritado, no había corrido. Había aprendido la lección más importante de la jungla, la paciencia. La selva no perdona, y para sobrevivir, había que aceptar sus reglas. Finalmente, el jaguar, tras unos interminables segundos de observación, giró su cuerpo con una elegancia letal y desapareció en la espesura de la jungla, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Juan exhaló lentamente, y en un susurro, miró a su hijo. Eso es la selva, hijo. Nunca olvides que cada ser aquí tiene su propio lugar. No somos los únicos, y nunca debemos olvidar eso. El niño asintió, aún en shock por la experiencia, pero algo en sus ojos había cambiado. Ahora,
Esa jungla que lo había cautivado por su misterio, también comenzaba a asustarlo. La lección de ese encuentro había quedado grabada en su ser, sin que él pudiera explicarlo aún. El padre, una vez más, continuó su marcha sin mirar atrás. La jungla los había puesto a prueba, y, por ahora, seguían de pie. Pero en su interior, Juan sabía que cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, a lo que todavía no entendían de ese vasto y salvaje mundo. Capítulo 4. El río de los susurros. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos que se desvanecían lentamente en la neblina de la tarde. El calor, aunque abrasador durante el día, comenzaba a ceder ante la brisa fresca que ascendía desde el río cercano. La jungla, en su infinita sabiduría, pasaba por momentos de calma que anunciaban una tregua, una ligera paz entre las agitaciones del día. Juan y su hijo avanzaban con pasos menos pesados, más tranquilos, pues el siguiente obstáculo, el río, ya no parecía tan lejano. Sabían que el siguiente tramo de su viaje requeriría más que solo fuerza, requeriría de astucia. El sonido del agua fluyendo era como un canto lejano, un susurro constante que se mezclaba con el murmullo de la vegetación. El río no era solo un paso físico, representaba también el cruce de algo más profundo, algo intangible que se tejía entre las sombras y la luz de la jungla. Había algo místico en ese río, como si el agua que lo componía estuviera impregnada de historias antiguas, de secretos olvidados por el hombre. Juan lo sabía bien. La selva nunca ofrecía sus tesoros sin pedir algo a cambio, sin poner a prueba el alma de quien se atreviera a cruzarla. Al llegar a la orilla del río, se encontraron ante un espectáculo imponente. El agua, limpia y cristalina, parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Los reflejos del cielo, de las copas de los árboles, de las montañas distantes se perdían en la corriente, como si el río mismo fuera un espejo del universo, un puente entre el mundo tangible y el invisible. En su superficie, las ondas causadas por el movimiento de las piedras que se encontraban sumergidas creaban patrones extraños, como si el río estuviera hablando, susurrando algo que solo los más sabios podían escuchar. Juan se agachó lentamente, sumergiendo sus manos en el agua fresca. Cerró los ojos por un momento, dejando que la corriente acariciara su piel, sintiendo cómo la energía del río le traspasaba. Sabía que este río había visto todo, los sueños de aquellos que pasaron por sus orillas, las despedidas y los reencuentros, las vidas que se unieron a sus aguas y las que se fueron a perderse en su curso. Es un río sabio, hijo, dijo con voz baja, como si hablase con el mismo flujo de agua. Cada corriente, cada piedra en su lecho, tiene una historia que contar. El niño, quien se había acercado con cautela, miró al río con una mezcla de curiosidad y respeto. Los reflejos del agua caían sobre su rostro, creando juegos de luz que danzaban sobre su piel. Podía sentir la fuerza silenciosa de la naturaleza, el latido invisible que conectaba todo lo que tocaba. ¿Cómo sabemos por dónde cruzar?, preguntó el niño, con una inquietud que, a pesar de su juventud, no podía esconder. Juan miró el río detenidamente. El agua no parecía profunda, pero las piedras sumergidas formaban un camino irregular, algo peligroso si no se conocían bien sus movimientos. Era una prueba, como tantas otras. Un desafío más que la selva les imponía, una lección que solo el que estuviera dispuesto a aprender podría atravesar. No hay un solo camino, hijo. Solo hay que sentirlo. Cada paso que des debe ser seguro, como si fueras parte de este río. Si te dejas llevar por el miedo, caerás. Si te dejas llevar por la confianza en ti mismo, el agua te llevará, pero nunca te ahogará. El niño, sin comprender del todo las palabras de su padre, asintió en silencio. Juan tomó una respiración profunda y, con determinación, comenzó a avanzar hacia las primeras piedras visibles en el agua. Cada paso era un acto de fe, un pequeño test de resistencia que no solo medía el balance físico, sino también el mental. Los dos hombres, padre e hijo, cruzaron el río con movimientos calculados y tranquilos. La corriente, que al principio parecía imparable, no hizo más que acompañarlos, como si supiera que no había prisa. El tiempo, en ese momento, parecía suspenderse. Cada piedra que pisaban les ofrecía una sensación efímera de estabilidad, solo para desvanecerse en el siguiente paso, mientras las aguas continuaban su curso eterno. El niño, aún con la mirada fija en el agua, se sintió ligero. La lección de su padre le había calado más hondo de lo que pensaba.
Cruzar el río no era solo un desafío físico, era un desafío de mente y espíritu. Había algo mágico en ese paso, algo que le unía con el río, con la jungla, con su padre. Era como si, por un momento, hubiera tocado la esencia misma de la naturaleza. Cuando llegaron al otro lado, el ambiente parecía haberse transformado. La jungla, ahora más densa, parecía ofrecerles un manto protector. Habían cruzado no solo un obstáculo físico, sino una frontera invisible que los había unido aún más a la selva. La sombra de los árboles era más fresca, el aire más denso, como si todo alrededor hubiera recibido su llegada. Juan, sin pronunciar palabra, observó el camino que se extendía ante ellos. El río, ya atrás, parecía haberse disuelto en el paisaje, como si su destino estuviera permanentemente unido a las tierras que habían cruzado. Los ojos del niño brillaban con una nueva comprensión, como si la jungla, en su vastedad infinita, le hubiera dado una bienvenida callada, pero profunda. Ahora, hijo, ya somos parte de ella, dijo Juan, como si esas palabras fueran la última clave para comprender todo lo que habían experimentado. No solo habían cruzado un río. Habían cruzado una etapa, un peldaño más en la ascensión hacia lo desconocido. El niño miró a su padre. Sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y temor. El viaje no había hecho más que comenzar, pero ahora había algo en su interior que le decía que, más allá de las dificultades, más allá de los desafíos, había una fuerza inmensa, casi palpable, que guiaba sus pasos. El río de los susurros, como lo había llamado su padre, había hablado, y su voz resonaba en cada uno de sus pensamientos. La selva los observaba, siempre expectante, siempre dispuesta a ponerlos a prueba. Pero por ahora, la calma que siguió al cruce del río fue como una bendición silenciosa. Y en ese momento de quietud, padre e hijo sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 5. El canto de la selva. La noche descendía sobre la selva como una manta oscura y apacible, pero con la inevitable promesa de secretos aún no revelados. Las sombras de los árboles parecían alargarse, cubriendo con su presencia cada rincón del sendero. El aire era más denso ahora, cargado de humedad, como si la tierra misma estuviera exhalando el cansancio del día. Juan y su hijo avanzaban con pasos firmes, pero más lentos, cada uno sumido en sus pensamientos mientras la selva continuaba su concierto de sonidos. La jungla nunca estaba realmente en silencio, siempre había un murmullo de vida, una sinfonía constante que fluctuaba entre la calma y la alarma. El niño, a pesar de su valentía, no podía evitar sentirse pequeño ante la magnitud de la jungla. El crisol de sonidos, el canto de los insectos, el croar lejano de las ranas, el siseo de las serpientes en la distancia, lo envolvía como un manto, ahogando en él cualquier intento de pensar con claridad. Miró a su alrededor y vio las sombras de los árboles moverse al ritmo del viento, como gigantes que se estiraban en la oscuridad. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero en lugar de detenerse, apretó un poco más la mano de su padre, buscando una sensación de seguridad en su cercanía. Juan, que parecía caminar con la familiaridad de quien conoce cada rincón de la jungla, no se mostró tan afectado por el ambiente. Para él, la selva era su hogar, su templo y su desafío. Había vivido entre esas sombras, había aprendido a escuchar el lenguaje no hablado de la naturaleza, a entender sus códigos. No se trataba de dominar el entorno, sino de ser parte de él, de aprender a caminar con los mismos pies de la tierra, en armonía con las fuerzas que la movían. Era un equilibrio tan delicado como la vida misma. «Escucha, hijo», dijo Juan de pronto, con voz grave, mientras se detenía en medio del sendero. «La jungla nos habla. Hay que saber escuchar». El niño, asintiendo, agudizó los oídos. Al principio, lo único que percibía era un bullicio constante, un murmullo que no lograba interpretar. Pero a medida que su padre hablaba, comenzaron a salir a la superficie los matices de ese sonido. Podía distinguir el suave zumbido de los insectos, el crujir de las hojas bajo el peso de un animal invisible, el suave susurro del viento moviendo las ramas de los árboles. Pero también escuchó algo más profundo, algo que solo los más atentos podían oír. Un canto lejano, casi como una melodía, parecía fluir desde las entrañas mismas de la jungla, una sinfonía de sonidos primitivos, antiguos. La selva cantaba, y el niño pudo sentir que esa melodía no solo estaba en el aire, sino en su piel, en su corazón. «Es el alma de la selva», explicó Juan, como si leyera sus pensamientos. «La selva tiene su propio latido,
hijo. Cada árbol, cada hoja, cada criatura tiene su propia canción. Si aprendes a escucharla, entenderás el verdadero espíritu de este lugar. Aquí no hay tierra ni sombra que no esté conectada por un hilo invisible. Todo vive en armonía, aunque parezca lo contrario. El niño, abrumado por la belleza de la revelación, cerró los ojos por un momento, intentando captar cada sonido, cada nota de esa misteriosa música. En su mente se tejía una imagen, la jungla misma como un organismo gigante, que respiraba, que cantaba, que lloraba y reía con la misma intensidad. El sol ya se había ocultado completamente, pero el cielo nocturno se iluminaba con las estrellas, brillando como faros en la vastedad de la oscuridad. Juan continuó caminando, y el niño lo siguió en silencio, absorbiendo la lección que su padre le ofrecía sin palabras, solo con gestos y silencios. La selva, aparentemente caótica y peligrosa, estaba viva de una manera que el niño nunca había comprendido. Ahora, en el silencio de la noche, sentía una conexión profunda con cada rincón de ese lugar. Era como si él mismo fuera parte de la selva, como si la misma sangre que corría por sus venas también alimentara la raíz de los árboles, el latido de los animales. De repente, una sombra se movió en el camino, deslizándose entre los arbustos. El niño se detuvo un momento, paralizado por la presencia de la criatura. Juan, sin inmutarse, continuó caminando, su paso seguro, como si ya conociera la naturaleza de la sombra. El niño lo observó y, al ver la calma de su padre, se relajó. La criatura, que no era más que un zorro de pelaje gris, se desvió rápidamente hacia la oscuridad sin hacer ruido. Juan, al ver la inquietud de su hijo, sonrió levemente. «Todo aquí tiene su lugar», dijo con una voz suave pero firme. «Nada es casualidad. Si la jungla te muestra algo, es porque es parte de tu camino. No debes temerle a lo que no entiendes, sino aprender a aceptarlo». El niño asintió, su miedo disipándose un poco con las palabras de su padre. No se trataba de vencer a la selva, sino de aprender a caminar dentro de ella, de vivir con ella. Y en esa lección, el niño comprendió algo fundamental. Su padre no solo le enseñaba a sobrevivir, sino a entender la vida misma, a ver más allá de lo visible, a escuchar más allá de lo que se decía. El camino se volvía más angosto, los árboles más frondosos, y la jungla, más densa. La luz de las estrellas era casi nula en ese punto, y todo a su alrededor parecía envolverlos en un abrazo de sombras y silencio. Pero la canción de la selva continuaba, un eco constante que los acompañaba. No era un sonido que se pudiera describir con palabras, pero de alguna manera, el niño sabía que ese canto era tan antiguo como la tierra misma, y que el viajar con él, al ritmo de sus notas, era lo que les permitía ser uno con el mundo salvaje. La jungla, en su inmensa serenidad, los estaba guiando a través de la oscuridad, y el niño, por primera vez, comprendió que no importaba cuán profunda o vasta fuera la selva. Mientras supieran escuchar su canto, nunca estarían perdidos. El viaje continuaba, pero el niño sabía que lo que había aprendido esa noche permanecería con él por siempre. Capítulo 6. El encuentro con el río. La selva parecía desvanecerse poco a poco, dando paso a una vasta llanura de hierba tupida y barro. El cielo, aunque aún oscuro, comenzaba a mostrar los primeros signos del amanecer, con una tenue luz que rasgaba el horizonte. El aire estaba impregnado de frescura, pero también de una humedad espesa que lo envolvía todo, como si la misma tierra tratara de retener las últimas gotas de la noche. Juan y su hijo caminaban ahora en silencio, avanzando hacia lo desconocido. Los pasos del padre seguían siendo seguros, pero el niño, con su curiosidad siempre despierta, sentía que algo cambiaba en el ambiente. Las hojas de los árboles ya no crujían bajo sus pies. El sonido de la jungla había disminuido, reemplazado por algo más profundo y constante. Un murmullo suave, como un susurro lejano, llegó a sus oídos, una vibración en el aire que llenaba el espacio de algo primordial. Era el sonido del agua, el rugir de un río en la distancia. El niño, al escuchar ese sonido, sintió como su corazón latía más rápido. Siempre había oído hablar de los grandes ríos de la selva, aquellos cuerpos de agua que serpenteaban a través de la jungla como venas en el cuerpo de la tierra. Pero nunca había visto uno de cerca. El río, con su poder innegable, siempre había sido una entidad mítica en su imaginación. Ahora, al estar tan cerca, sentía que se acercaba a un lugar de gran misterio, un umbral entre el mundo conocido y lo desconocido. «Vamos, hijo», dijo Juan,
con una mirada que mostraba una mezcla de serenidad y determinación. «Es hora de que veas lo que la selva realmente es». El niño lo miró, casi con una chispa de duda, pero la confianza en su padre lo empujó a seguir. No podía evitar sentirse un poco temeroso, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La selva, con su naturaleza indómita, no permitía vacilaciones. Era un mundo que se vivía de manera íntegra, con todo lo que implicaba su grandeza y su riesgo. Mientras avanzaban, el sonido del río se volvía más claro, más cercano. Las sombras de los árboles comenzaron a separarse, y ante ellos apareció un paisaje que parecía sacado de un sueño. Un río caudaloso, de aguas turbias y rápidas, se extendía ante sus ojos, brillando débilmente bajo la luz del amanecer. Sus aguas brillaban en tonos oscuros y profundos, como si cargaran consigo la historia de toda la tierra, el eco de los siglos que habían pasado por sus aguas. Juan se detuvo un momento, observando el río con una mirada contemplativa. Sabía que este encuentro no era solo una simple parada en el camino. Era un rito, un paso crucial en el viaje de su hijo, una enseñanza que solo podía transmitirse frente a la magnitud de algo tan grande y antiguo como ese río. «Este río», comenzó Juan, señalando las aguas con un gesto, «es como la vida misma. No es un río que se pueda controlar, hijo. Su curso es errante, impredecible, pero tiene una dirección. Lo mismo ocurre con nuestra existencia. Podemos intentar guiarla, pero nunca podremos detenerla o cambiar su naturaleza». El niño, mirando las aguas con una mezcla de fascinación y respeto, intentó imaginar el largo viaje que esas aguas habían hecho, desde su origen en las montañas lejanas hasta ese punto, donde el río parecía fundirse con el mundo mismo. Sintió que algo se movía dentro de él, una sensación de conexión con el flujo interminable del agua. Era un recordatorio de que todo lo que vivía en la jungla, desde el árbol más alto hasta la hierba más pequeña, estaba unido por una corriente invisible, como el agua del río que parecía tocarlo todo. «¿Lo ves?», preguntó Juan, su voz suave pero llena de peso. «El río no teme. Corre hacia adelante, sin mirar atrás. En su movimiento constante, encuentra su propósito. Así debemos ser nosotros. No podemos aferrarnos al pasado, ni a los miedos que nos agobian. Debemos fluir, adaptarnos a lo que venga». El niño, en silencio, asintió. Algo dentro de él comprendió, de manera casi instintiva, que el río representaba la fuerza vital de la selva, esa energía indomable que no se detiene ante nada. Era un poder silencioso, pero inmenso, capaz de transformar todo a su paso. Los árboles que se inclinaban hacia sus aguas, las piedras que caían en su corriente, todo parecía ser parte de una danza eterna, una armonía silenciosa que solo los más sabios podían ver y entender. Juan, después de un momento, comenzó a caminar de nuevo. El niño lo siguió, pero sus ojos seguían fijos en el río. El agua corría con fuerza, golpeando las piedras, lanzando espuma blanca al aire. El niño se imaginó a sí mismo como parte de ese flujo, como si pudiera unirse a las aguas y ser llevado por ellas a algún lugar lejano. «Recuerda, hijo», dijo Juan mientras caminaban, «el río no pregunta por qué va, ni se detiene a lamentar lo que deja atrás. Tiene un camino, y sigue ese camino con la determinación de su naturaleza. De la misma manera, la vida nos empuja a seguir adelante, sin importar los obstáculos. No debemos resistirnos a su corriente. Debemos vivir con ella, y eso es lo que nos hará fuertes». El niño, sintiendo la profundidad de las palabras de su padre, no pudo evitar sentirse inspirado. La selva, el río, su propio ser, todo parecía estar conectado en una red invisible, una red de vida y experiencia. No importaba lo que el futuro les deparara, ni lo que pudieran encontrar más adelante en su viaje. Mientras mantuvieran la misma determinación que el río, seguirían avanzando, sin miedo, sin dudas. El río continuaba su curso, un símbolo eterno de la fuerza de la naturaleza y de la vida misma. Y mientras los dos caminaban juntos, hacia lo desconocido, el niño sabía que cada paso que daban estaba marcado por ese flujo imparable de agua, por esa enseñanza de aceptación y coraje que solo el río podría ofrecer. Capítulo 7. La sombra de lo que se pierde. El día se deslizaba lentamente, como una serpiente arrastrándose por la tierra. La luz del sol, cálida pero cansada, ya no brillaba con la misma intensidad del amanecer. En su lugar, una sensación de desgaste se había apoderado de la selva.
La vibrante energía de la jungla parecía haberse apagado un poco, como si el paso del tiempo comenzara a pesar más en cada paso que daban. La vegetación se encogía bajo el sol, sus hojas marchitas por el calor. El río, ya lejano, era solo un murmullo distante que desaparecía poco a poco. Juan y su hijo seguían caminando, pero algo había cambiado en el niño. No era ya la fascinación de antes lo que lo impulsaba a avanzar, sino una inquietud profunda, como si algo dentro de él hubiera comenzado a desmoronarse. El río, con su furia constante, había dejado en él un sentimiento agridulce, una sensación de que algo se perdía irremediablemente. El niño no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás, en las imágenes fugaces de su hogar, de la vida sencilla que había conocido, de los rostros de su madre y su hermana. A veces, mientras caminaban, miraba a su padre con una mezcla de admiración y temor, pero también de confusión. Juan, siempre sereno, parecía avanzar sin cuestionar el propósito de su viaje, como si todo estuviera claro para él, como si la jungla fuera su hogar y la vida una extensión de su ser. Pero el niño no sentía lo mismo. Había algo más allá de la jungla, algo que lo llamaba, algo que había perdido sin darse cuenta y que ahora le dolía en lo más profundo. «Papá», dijo el niño, alzando la voz con una mezcla de inseguridad y necesidad, «¿qué pasa cuando ya no podemos regresar?» Juan detuvo sus pasos y giró hacia él, como si hubiera estado esperando esas palabras. En sus ojos, el niño vio algo que no podía comprender del todo, una especie de tristeza que se disimulaba tras la máscara de la sabiduría. Juan respiró profundamente, y antes de responder, observó la selva que los rodeaba, como si quisiera encontrar las palabras exactas que pudieran aliviar la pregunta de su hijo. «Cuando avanzamos, hijo, dejamos atrás muchas cosas», dijo finalmente, su voz grave y pausada, como si meditara cada palabra. «Cosas que creíamos que nos definirían, que pensamos que nos acompañarían para siempre. Pero la vida, como la selva, es un proceso continuo. Las cosas van cambiando, y lo que una vez fue nuestra casa, nuestra seguridad, se va desvaneciendo poco a poco. Y no siempre podemos regresar». El niño lo miró con los ojos llenos de preguntas sin respuesta, pero no insistió. A veces, las palabras de su padre, aunque sabías, le parecían demasiado abstractas, como si le hablara en un idioma que no lograba comprender del todo. La selva seguía adelante, imparable y poderosa, como un ente que no podía ser domesticado ni comprendido completamente. A medida que avanzaban, los árboles parecían volverse más escasos, y el suelo se tornaba más árido y resquebrajado. El aire estaba cargado de polvo, y las huellas de los animales, antes claras y frescas, ahora eran difusas, desvaneciéndose bajo la presión de los días calientes. Todo indicaba que el fin de su travesía por la jungla estaba cerca. Pero al niño no le interesaba tanto el final, sino lo que había dejado atrás, lo que se deslizaba fuera de su alcance, como el agua del río que ya no podía tocar. Aquel día, el padre y el hijo llegaron a un claro. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo con colores anaranjados y violetas, creando sombras largas y misteriosas. El niño se dejó caer sobre una roca, agotado. Sus pensamientos seguían girando, un remolino de emociones confusas. ¿Qué significaba realmente avanzar? ¿Y qué sucedía con todo lo que se dejaba atrás? Juan, por su parte, no se detuvo por mucho tiempo. Se agachó, recogió unas ramitas secas, y con un gesto firme comenzó a encender un fuego. El niño observó en silencio, hipnotizado por el movimiento de su padre. Era como si la acción de hacer fuego, de crear algo a partir de la nada, lo conectara con el mundo que lo rodeaba, lo anclara al presente. Cuando el fuego estuvo encendido, Juan se sentó junto al niño, y con una mirada tranquila, pero profunda, le dijo: «Lo que se pierde, hijo, no siempre es una pérdida. A veces, es solo una transformación. La jungla que ves frente a ti no es la misma de hace siglos. Las mismas semillas que antes cayeron al suelo ahora son árboles que nos protegen. El río que escuchamos no es el mismo de ayer. Lo que creíamos que perderíamos, en realidad, se convierte en algo nuevo, en algo más grande que nosotros». El niño lo miró, pero no comprendió del todo. Sin embargo, había algo en las palabras de su padre que resonaba dentro de él, una semilla que comenzaba a germinar en su interior. Tal vez lo que había perdido no se había ido para siempre. Tal vez, solo tal vez, todo lo que había dejado atrás seguiría vivo de alguna manera, transformado en algo más, en algo que podría llevar consigo, en su corazón,
mientras avanzaba por el camino. El fuego crepitaba entre ellos, iluminando sus rostros, pero el niño ya no sentía miedo ni tristeza. Solo un extraño consuelo, como si el paso del tiempo, la pérdida y el cambio fueran inevitables, pero no necesariamente malos. Tal vez, al igual que el río, todo tendría su curso, todo encontraría su camino. «¿Vamos a seguir adelante, papá?», preguntó el niño, ahora con una calma renovada. Juan asintió con un leve movimiento de cabeza. «Sí, hijo. Siempre hacia adelante». Y con esas palabras, ambos se levantaron, dejando atrás el claro, mientras la selva, con su vastedad y misterio, seguía abriéndose paso ante ellos. Capítulo 8. El eco de lo eterno. La oscuridad comenzó a envolver lentamente el claro mientras las sombras se estiraban como brazos invisibles, abarcando cada rincón del paisaje. El fuego seguía chisporroteando entre las piedras, pero la noche había comenzado a hacerse sentir con su frescura envolvente. La jungla, normalmente bulliciosa con los cantos de sus habitantes nocturnos, parecía estar en un descanso inquieto, como si el mundo mismo tomara aliento antes de continuar su carrera sin fin. El niño no pudo evitar sentir una mezcla de fascinación y temor ante la vastedad de la noche. Las estrellas, aunque brillantes, se veían lejanas, casi inalcanzables, como recuerdos de algo perdido en el tiempo. El padre se levantó, alargando su silueta contra el cielo estrellado, como un ser enraizado en la tierra misma. Sus ojos, fijos en la oscuridad, parecían contemplar algo más allá de lo visible, como si estuviera conectado con un conocimiento profundo e indescifrable. El niño observaba su figura, tratando de entender ese silencio profundo que emanaba de su padre. Había algo en su presencia que lo tranquilizaba, pero también le generaba una extraña sensación de soledad. «¿Papá?», preguntó el niño, rompiendo el silencio, pero la voz le salió suave, como si no quisiera interrumpir la quietud de la noche. Juan volvió su mirada hacia él. No dijo nada al principio, como si esperara que el hijo dijera más, como si su pregunta solo fuera una excusa para abrir un diálogo entre ambos. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi reverente, como si las palabras necesitaran un espacio especial para existir. «¿Sabes, hijo?», dijo lentamente, «todo esto que ves, todo lo que estamos viviendo, es parte de algo mucho más grande. Algo que no podemos tocar ni ver, pero que está ahí, como el aire que respiramos». El niño lo miró, sin entender del todo, pero algo en esas palabras despertó una curiosidad más profunda. En su mente, flotaban las imágenes de la selva, los animales, el río, todo lo que había experimentado hasta ese momento. Y ahora, esas palabras de su padre parecían poner una capa de significado adicional sobre todo lo que había sido hasta entonces solo una serie de eventos dispersos. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Juan no respondió de inmediato. Se agachó junto al fuego y con las manos cubrió las brasas, avivando las llamas que parecían apagas por la humedad de la noche. «A veces, hijo, la vida no tiene respuestas fáciles», continuó Juan, observando las llamas como si buscara en ellas una guía, un reflejo de lo que no podía expresarse con palabras. «Pero eso no significa que no haya respuestas. El tiempo es un misterio que nos acompaña, y aunque no podamos ver su curso, siempre nos deja un rastro, una huella que nos guía». El niño sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Había algo profundo en las palabras de su padre, algo que despertaba en su interior un deseo insaciable de comprender lo que significaba esa conexión, esa huella del tiempo. Pero también había algo más, algo que lo llenaba de una melancolía silenciosa, como si la vida fuera una sucesión de momentos fugaces que se desvanecían antes de que tuviéramos la oportunidad de entenderlos completamente. Ambos permanecieron en silencio por un rato. El niño volvió a mirar las estrellas. El cielo, oscuro y vasto, parecía llevar consigo todo el peso de la historia. ¿Qué significaba estar en ese momento, bajo ese cielo, junto a su padre? ¿Y qué quedaría de él cuando todo pasara? La pregunta, aunque inocente, resonó en su corazón, creando una grieta en su comprensión del mundo. «¿Papá?», volvió a preguntar, pero esta vez con más calma, como si quisiera entender lo que su padre había insinuado. «¿Por qué seguimos adelante? ¿Por qué no nos quedamos aquí?». Juan se giró hacia él, sus ojos brillando con la luz del fuego. No había prisa en su mirada, solo un conocimiento sereno de lo que era necesario hacer. «Porque el camino sigue, hijo», respondió,
casi como si estuviera respondiendo a una cuestión que había sido planteada desde el principio de los tiempos. Sus palabras parecían contener un eco, como si lo que decía no solo fuera para el niño, sino para él mismo, y para todos aquellos que alguna vez se hicieron esa pregunta. No podemos quedarnos, porque el mundo no se detiene. Lo que buscamos, lo que nos llama, está en el futuro, no en el pasado. El niño no entendió completamente las palabras de su padre, pero algo en su interior las acogió, como si esas palabras formaran parte de una melodía que aún no sabía cómo escuchar del todo. La idea de que lo que buscaban estaba en el futuro, que su viaje era una búsqueda constante, lo tranquilizó, pero al mismo tiempo lo llenó de incertidumbre. ¿Qué los esperaba más adelante? ¿Qué secretos guardaba la selva, el mundo, el tiempo mismo? La noche continuaba desplegándose con su manto oscuro y sereno, y por un momento, los dos hombres se quedaron mirando el fuego, sintiendo en su silencio la profundidad de lo que no se decía. La jungla, vasta y eterna, parecía susurrar su propia canción, una canción que solo aquellos dispuestos a caminar sin mirar atrás podían escuchar. El niño, sintiendo la fragilidad de la vida y la certeza de que algo más grande los guiaba, se dejó envolver por la tranquilidad de la noche, un eco lejano de lo que sería, de lo que ya había sido, y de lo que nunca podrían comprender completamente. Sin embargo, en el eco de esa noche eterna, entendió algo fundamental: la búsqueda era la respuesta, el camino, la única certeza. Y al igual que el fuego que nunca se apaga completamente, su viaje continuaba, siempre hacia adelante, hacia lo desconocido. Capítulo 9. La visión del abismo. La luz del amanecer rompió la quietud de la selva, filtrándose entre las ramas como un torrente de esperanza. A pesar de la serenidad que parecía envolver la jungla al alba, una atmósfera tensa había comenzado a marcar el paso de los días. El río, con su murmullo constante, ya no parecía tan familiar. Las hojas caídas en el suelo, que antes parecían insignificantes, ahora cobraban una presencia extraña, como si escondieran secretos oscuros. La selva, que una vez había sido su refugio, su guía, ahora parecía una fuerza imparable que les instaba a avanzar sin pausa, sin descanso. Juan caminaba con paso firme, pero sus ojos, que antes reflejaban serenidad y calma, ahora mostraban un destello sutil de algo más profundo, algo inquietante. El niño lo observaba, como si pudiera leer los pensamientos no expresados en la mirada de su padre, pero, como siempre, permaneció en silencio. Había aprendido a aceptar que las respuestas no siempre venían con palabras. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaban, como si la selva misma respirara con una intensidad que no comprendían. Cada paso que daban resonaba en el suelo, y las sombras de los árboles parecían alargarse de forma más ominosa, como si estuvieran observándolos, evaluándolos. De pronto, el niño se detuvo. Sus ojos, fijos en el horizonte, vieron algo que no era posible ignorar. A lo lejos, a través de los árboles, el terreno se desplomaba abruptamente, como una herida abierta en la tierra. El río, que antes parecía una fuerza tranquila y constante, ahora se precipitaba con furia por el borde del abismo. Las aguas caían en una cascada rugiente que golpeaba las rocas con tal violencia que el sonido del agua se mezclaba con un estrépito ensordecedor. El niño sintió el aire vibrar con la fuerza de la caída, como si la tierra misma estuviera respirando con un rugido contenido. Juan no se detuvo. Continuó caminando, pero había un cambio sutil en su postura, una tensión nueva que se reflejaba en su andar. El niño, sin embargo, no podía apartar la vista de la cascada. Era como si algo en ella lo llamara, como si la fuerza de las aguas hubiera tocado alguna fibra en su interior. Miró a su padre, pero éste, aparentemente ajeno a su inquietud, seguía avanzando con la misma calma impasible. «Papá», dijo el niño, finalmente, incapaz de contener la pregunta que lo quemaba, «¿qué es eso? ¿Por qué el río? ¿Por qué cae?» Juan no detuvo su paso, pero su voz, cuando habló, fue profunda, como si las palabras mismas estuvieran cargadas de un peso que solo él comprendía. «El río cae porque es su destino», respondió, su mirada fija en el horizonte, pero sus palabras llegaron con una resonancia inquietante. «Todo fluye hacia su final, hijo. No hay forma de evitarlo». El niño se quedó mirando la caída del agua, ahora entendiendo que aquello que había visto no era solo el destino del río, sino algo mucho más grande, más profundo. La imagen del abismo lo tocaba de manera visceral, como una promesa de lo que vendría, como una revelación que se extendía más allá de lo físico, hacia lo desconocido.
¿Era eso lo que les esperaba? ¿El final de todo? ¿La caída? El niño no podía comprender la magnitud de lo que veía, pero la sensación de que algo irreparable se acercaba se hizo cada vez más fuerte. La caída del agua, tan poderosa y determinada, parecía una metáfora, una visión de todo lo que había sido, todo lo que quedaba atrás. Juan, al notar la creciente inquietud de su hijo, se detuvo y lo miró con una seriedad que el niño no había visto antes. Fue un momento de silencio absoluto, donde las palabras parecían desaparecer por completo. «Hijo», dijo Juan, con la voz más suave que nunca, «el río no elige caer. El río fluye porque no sabe hacer otra cosa. Todos estamos destinados a encontrar nuestro final, pero lo que importa no es el final, sino cómo vivimos mientras fluimos. La caída es solo una parte del viaje». El niño miró a su padre, intentando comprender la profundidad de sus palabras. La caída del agua seguía resonando en sus oídos, pero algo en la manera en que Juan había hablado le ofreció una sensación de consuelo. Tal vez, pensó, lo que importaba no era el abismo, no era el final que aguardaba a todos, sino lo que hacían mientras avanzaban, mientras caminaban. Con una respiración profunda, Juan continuó su marcha, y el niño, después de un momento de vacilación, lo siguió, aunque con una sombra nueva en su corazón. La selva, ahora más densa, más oscura, parecía envolverlos con mayor fuerza. La caída del agua, con su estrépito constante, se desvaneció lentamente en sus mentes, como una advertencia que nunca dejaría de resonar en lo más profundo de sus recuerdos. A medida que avanzaban, la selva comenzaba a cambiar. Ya no era tan frondosa ni tan viva. El aire se volvió más seco, el suelo más duro, y los sonidos de los animales, antes cercanos y claros, ahora eran apenas ecos distantes. Todo parecía estar perdiendo su fuerza, como si algo en la jungla misma estuviera agotándose. Pero el niño, aunque sintió esa quietud ominosa, no pudo evitar preguntarse si su destino también estaba marcado, como el de la cascada, como el de todo lo que existía. La visión del abismo seguía ardiendo en su mente. La selva los había llevado hasta allí, hasta ese momento de revelación. Pero algo en su interior le decía que lo que había visto, lo que había sentido, no era solo una advertencia, sino una parte de su propio viaje. Y aunque el abismo lo llenaba de una melancolía profunda, también le ofrecía una claridad extraña, como si todo, de alguna manera, tuviera que pasar por esa caída para llegar a algo más allá. La caída del agua había marcado un antes y un después en su mente, un umbral que los separaba de lo que habían sido antes. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, el niño entendió que, de alguna manera, todo lo que quedaba por delante también formaba parte de ese flujo continuo, de esa inevitable transformación que no podía eludir. Solo quedaba seguir caminando, como el río, hacia lo desconocido. Capítulo 10. El susurro de la selva. El sol, ahora más alto, comenzaba a liberar su calor sobre la densa vegetación que les rodeaba. El sudor empapaba las frentes de Juan y su hijo, y sus pasos se volvían más pesados a medida que avanzaban. La jungla, en su quietud aplastante, parecía observarlos, acechándolos con sus sombras largas y sus aromas dulces y pesados. El niño, que había aprendido a caminar en silencio, ahora se sentía cada vez más inquieto, como si la selva misma le hablara con un susurro lejano. Juan avanzaba sin decir una palabra, sus ojos fijos al frente, como si tuviera un destino claro en mente. El niño intentó leer su rostro, pero solo encontró la misma determinación que había visto en los días anteriores. Había algo más en su padre, una fuerza que no podía comprender, un silencio profundo que parecía envolverlo. Pero también había algo en su interior, algo que el niño no podía explicar, que lo empujaba a seguir adelante, a enfrentar lo que se venía. Un suave viento, que no parecía pertenecer a la jungla, comenzó a soplar. Las hojas crujían con su roce, y los árboles se balanceaban levemente, como si en algún rincón de la selva se estuviera tejiendo una conversación secreta. Fue entonces cuando el niño escuchó el susurro. Al principio, pensó que era el viento jugando con las ramas, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Era un sonido bajo, casi inaudible, que parecía emanar de los mismos árboles. «Papá», dijo el niño, su voz apenas un murmullo, «¿oíste eso?». Juan no respondió de inmediato, como si estuviera esperando que el niño comprendiera por sí mismo lo que ocurría. Luego, sin volverse, dejó escapar una breve exhalación. «Sí, lo escuché», dijo al fin, con una tranquilidad que parecía no corresponder al momento. «La selva habla,
hijo. Siempre lo ha hecho. El niño lo miró, confundido. La selva, aunque misteriosa, no le había parecido un lugar capaz de hablar, de tener voces. Pero las palabras de su padre, simples y claras, calaron hondo en él. Se quedó en silencio, prestando más atención a los sonidos que ahora lo rodeaban. Las aves, que antes cantaban con júbilo, ahora parecían emitir un canto más bajo, más grave, como si cantaran una melodía que solo los árboles y las piedras pudieran comprender. Los insectos zumbaban con una insistencia incesante, pero había algo en el aire, algo en el tono de sus ruidos, que se sentía distinto. La jungla los envolvía, ya no como un refugio, sino como un espacio vivo, vibrante, consciente. Las sombras entre los árboles parecían alargarse con una calma inquietante, y los troncos de los árboles, cubiertos de musgo y hiedra, parecían moverse, como si respiraran. El niño se detuvo un momento, mirando hacia la espesura, preguntándose si en verdad todo lo que veía y oía tenía un sentido profundo. La selva, que en su infancia había sido simplemente un lugar de juegos y curiosidades, ahora parecía un enigma al que no podía acceder. Juan continuó caminando, pero esta vez más lentamente. El niño, impulsado por una necesidad inexplicable, lo siguió, pero no sin antes detenerse un momento más a escuchar. Las voces seguían allí, suaves, susurrantes, como si estuvieran contando secretos que solo los más atentos podrían escuchar. Eran tan sutiles que el niño no podía discernir si eran parte de su mente o si realmente provenían de la selva misma. El viento se levantó nuevamente, como para empujarlos a seguir. De pronto, una de las sombras entre los árboles pareció moverse más intensamente, y el niño sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Algo en él, un sentimiento profundo que no podía identificar, le decía que algo importante estaba por suceder, que la selva no los había traído hasta allí solo para hacerlos caminar sin más. La selva, con su espesa vegetación y su quietud aplastante, parecía tener una voluntad propia, una fuerza que no podían comprender, pero que sentían intensamente. El susurro aumentó, ahora parecía más cercano, casi palpable, como si los árboles mismos estuvieran hablando directamente a sus corazones. Era como si el suelo, las raíces que se entrelazaban bajo la tierra, quisieran contarles algo, una historia que solo podía ser entendida por aquellos que supieran escuchar. El niño intentó, con todas sus fuerzas, tratar de captar ese mensaje secreto, pero las palabras seguían eludiéndolo, deslizándose como agua entre sus dedos. Juan, como si sintiera la agitación de su hijo, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. ¿Sientes lo que está pasando?, preguntó con una serenidad que parecía contradecir la inquietud de su hijo. El niño asintió lentamente, incapaz de articular una respuesta. Sentía que la selva los observaba, que cada paso que daban era un eco en una vasta red de vida que los rodeaba. Había algo inalcanzable en todo eso, algo que no podían ver, pero que sin duda estaba allí, como un alma invisible que los guiaba hacia un destino incierto. La selva no es solo naturaleza, hijo, continuó Juan, su voz baja y reflexiva. Es un alma que respira, un cuerpo que vive y siente. Cada árbol, cada río, cada viento que pasa tiene su propio susurro. Y es nuestra tarea aprender a escucharlos. Solo así entenderemos el ciclo, el propósito de todo lo que nos rodea. El niño, aunque aún confundido, sentía una extraña calma al escuchar a su padre. Era como si las palabras de Juan le ofrecieran una respuesta a la ansiedad que sentía por el misterio que lo rodeaba. La selva, que antes parecía solo un lugar de vegetación salvaje y animales, ahora adquiría una dimensión nueva, más profunda. La selva era un ente vivo, un ser consciente, y tal vez, pensó, ellos no estaban simplemente cruzando por ella, sino que formaban parte de ella, como una extensión de su vida. El susurro continuaba, envolviéndolos, guiándolos. Cada paso que daban los acercaba más al corazón mismo de la selva, donde las sombras parecían más densas, más profundas, y el aire estaba impregnado con un perfume extraño, una mezcla de tierra, agua y algo más, algo que solo los árboles podían reconocer. Juan avanzó, seguido por su hijo, pero ahora con una sensación renovada de unión con la selva. El niño, a pesar de la inquietud que aún sentía en su pecho, también comenzó a comprender que cada rincón de ese vasto mundo verde tenía una historia que contar, una verdad que revelar. La selva no era solo un refugio o una amenaza, era la vida misma, vibrante, eterna y en constante cambio. Y mientras avanzaban, el susurro de la selva, al que ya no podían oír con los oídos,
pero sí sentir con el corazón, se convirtió en un canto sin fin, una melodía que los acompañaría hasta el último de sus días. Capítulo 11. El ritual del silencio. La selva se adentraba cada vez más en sus entrañas, y el tiempo parecía haber perdido su sentido. Las horas ya no se medían con el sol ni con la posición de las estrellas. Ahora se medían por la cadencia de los pasos que daban, por el susurro constante de las hojas, por el murmullo de los ríos cercanos y por la tensión palpable que colgaba en el aire. El niño, aunque aún llevaba la incertidumbre en el pecho, comenzaba a entender que el silencio era tanto su amigo como su enemigo. En la jungla, todo tenía un propósito, y el silencio no era vacío. Era parte de un lenguaje más grande, uno que solo podía ser comprendido por aquellos que se detenían a escuchar con la profundidad del alma. A medida que avanzaban, los árboles se estrechaban a su alrededor. Las ramas se entrelazaban con una precisión casi mística, creando un techo verde que los sumergía en una penumbra constante, como si el sol ya no pudiera alcanzarlos. El aire, denso y cargado, parecía retener cada palabra, cada pensamiento. El niño, con sus ojos abiertos en su más pura curiosidad, observaba todo con atención. Había algo diferente en la atmósfera, algo que no podía poner en palabras, pero que se sentía con una intensidad que lo hacía estar más alerta. Juan caminaba con una calma desconcertante, su mirada fija en el sendero, y sus pasos, aunque firmes, parecían seguir un ritmo apenas perceptible, como si estuviera sincronizado con la misma respiración de la selva. A veces, se detenía para escuchar, su rostro sereno, y el niño lo observaba, intentando comprender qué era lo que su padre escuchaba. No se trataba de sonidos claros, de voces que pudieran ser identificadas. Era un murmullo de fondo, como si el aire mismo emitiera un susurro que solo algunos podían oír. «¿Qué es eso, papá?», preguntó finalmente el niño, incapaz de contener su curiosidad. Juan se detuvo, y su mirada se suavizó. En sus ojos, el niño vio algo más que la habitual determinación. Había una calma profunda, una paz, que no podía encontrar en ningún otro lugar más que en ese rincón de la jungla. «Es el ritual del silencio», respondió, con voz baja, casi como si hablara para sí mismo. El niño frunció el ceño, confundido. «¿Ritual del silencio? ¿Qué significa eso?». Juan lo miró un momento, como si estuviera sopesando si debía explicar más. Después, volvió a mirar alrededor, absorbiendo la quietud que los rodeaba. «La selva tiene sus propios ciclos, sus propios ritmos», dijo, con una voz profunda, como si cada palabra fuera un susurro transmitido por generaciones. «Y dentro de esos ritmos, el silencio no es vacío, hijo. Es parte de su lenguaje. Cuando nos detenemos y escuchamos, no es solo la quietud lo que escuchamos, sino la vibración que crea la vida misma. Cada hoja, cada rama, cada insecto tiene su propio canto. El silencio es la forma en que la selva nos dice que estamos en su presencia, que somos parte de ella. Solo aquellos que saben escuchar, que están dispuestos a abandonar sus propios ruidos, pueden entender lo que nos enseña». El niño permaneció en silencio, asimilando las palabras de su padre. El concepto de un ritual del silencio era algo abstracto, pero a la vez, había algo en su interior que comenzaba a resonar con la idea. La jungla no era solo un espacio físico, un conjunto de árboles y animales. Era algo más, algo profundo, algo que se experimentaba de una manera casi espiritual. Juan continuó su marcha, pero a un ritmo más pausado. El niño, ahora consciente de la importancia de este momento, trató de callar su mente, de apagar sus propios pensamientos para sumergirse en la quietud que lo rodeaba. El viento soplaba débilmente, las hojas se mecían sin ruido, y los sonidos lejanos de los animales parecían apagarse, como si la selva misma estuviera guardando sus secretos. Fue entonces cuando el niño escuchó el susurro, un susurro que antes le había parecido distante, pero que ahora parecía más cercano, más claro. Era como una melodía, un canto sutil que vibraba en el aire y se filtraba en su piel. Lo que antes había sido un caos de sonidos dispersos, ahora comenzaba a tomar forma. El murmullo del viento en las hojas, el zumbido lejano de los insectos, el suave susurro de los ríos cercanos, todo se amalgamaba en una sinfonía perfecta, una armonía natural que estaba más allá de las palabras. El niño entendió, por fin, que la selva no solo respiraba, sino que hablaba, y lo hacía en un lenguaje que era mucho más que los sonidos que producía. La selva, en su quietud, estaba contándoles historias, transmitiendo sabiduría a través de sus silencios y sus susurros.
Juan se detuvo nuevamente, y esta vez, el niño no preguntó nada. Sabía que su padre no necesitaba explicar más. Las palabras ya no eran necesarias. El niño, como si estuviera absorbiendo la esencia misma de la jungla, cerró los ojos por un momento. El silencio lo envolvió completamente. En ese instante, ya no sentía miedo ni incertidumbre. Su cuerpo, su mente y su espíritu estaban en completa sintonía con la selva. Él también formaba parte de ella, como un susurro más en ese vasto coro de vida que los rodeaba. El padre y el hijo continuaron su viaje, pero algo había cambiado. El niño había dado un paso más en su comprensión del mundo, no solo de la jungla, sino de la vida misma. La jungla le había enseñado que el silencio, lejos de ser una ausencia, era una presencia llena de sabiduría. Ahora, cada paso que daban estaba imbuido de esa nueva comprensión. Y mientras la selva los abrazaba, el niño sabía que, aunque el camino fuera largo y lleno de misterios, ya no caminaba solo. La selva, en su ritual del silencio, los guiaba, les susurraba secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podían oír. El tiempo, al parecer, había dejado de existir para ellos. Solo quedaba el ritmo de sus pasos y el suave murmullo de la jungla, como si todo hubiera convergido en un solo momento eterno. Capítulo 12. La luz que no se apaga. La luna, como una madre vigilante, asomaba en el cielo, bañando con su resplandor plateado las vastas extensiones de la jungla. La selva parecía sumida en un sueño profundo, pero el niño sabía que, en el fondo, todo estaba despierto, como si en las sombras se tejieran infinitas historias. Los árboles, altos y majestuosos, se alzaban como columnas de un templo olvidado, sus raíces abrazadas a la tierra con una fuerza que desafiaba el paso del tiempo. Cada suspiro del viento parecía contar un relato antiguo, una leyenda que solo los que sabían escuchar podían entender. El niño, aunque cada vez más adaptado a la vida en la jungla, sentía que su corazón palpitaba al ritmo de ese misterio que envolvía cada rincón. Juan, su padre, caminaba con pasos firmes y decididos, como si ya no necesitara guiarse por el camino físico, sino por algo mucho más profundo. Sus ojos, siempre atentos, reflejaban una sabiduría que el niño intentaba comprender. ¿Cómo podría un hombre como él haber llegado a conocer tanto sobre la jungla? ¿Cómo podría entender sus secretos y navegar por sus laberintos sin temor, como si estuviera siguiendo una senda invisible? Era una pregunta que el niño no dejaba de hacerse. A veces, creía que su padre no tenía miedo de nada, pero otras veces, algo en su comportamiento le decía que incluso él, a pesar de su dureza, tenía sus propios temores. ¿Sería la selva la que lo había moldeado, o era algo más profundo que la naturaleza misma? El niño ya no podía ver a su padre como alguien ajeno a él, como un adulto distante. Cada vez lo sentía más cercano, como si las huellas de sus pasos se unieran a las suyas, como si ambos compartieran el mismo destino, aunque nunca lo dijeran en voz alta. ¿Papá?, preguntó, interrumpiendo el silencio que los rodeaba. ¿Qué es lo que más te asusta de la jungla? Juan se detuvo, sus ojos fijos en el horizonte, donde las sombras parecían fundirse con la negrura de la noche. Durante un largo momento, no dijo nada. El niño observó su figura, y se dio cuenta de que su padre, a pesar de su calma exterior, estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. La respuesta no venía de inmediato, y el niño lo entendió. La selva, en su vastedad, era un lugar lleno de fuerzas que iban más allá de la comprensión humana, fuerzas que no podían ser simplemente nombradas. Finalmente, Juan habló, su voz profunda y grave, como si las palabras se vieran arrastradas por la fuerza del viento que pasaba entre los árboles. Lo que más me asusta de la jungla, hijo, no es lo que puedo ver o tocar, dijo, mientras miraba a los ojos del niño. Lo que más me asusta es lo que no puedo comprender. Es el misterio, el conocimiento que está fuera de mi alcance. La jungla no es solo un lugar. Es un ser vivo, con una conciencia propia. Y como toda vida, tiene su propio propósito. A veces, siento que nunca podré entenderla completamente. El niño asintió, aunque no comprendía por completo lo que su padre quería decir. Había algo en sus palabras que lo dejaba pensativo, algo que resonaba en su interior de manera extraña y desconocida. Sin embargo, más allá del temor que sentía su padre, el niño no podía evitar la fascinación que la jungla le provocaba. Cada rincón, cada criatura, cada sonido le parecía lleno de misterio. Todo parecía tener una conexión secreta,
un propósito que, aunque no lo entendiera, sentía que formaba parte de algo mucho más grande que él. Mientras caminaban, una luz distante llamó la atención del niño. Era pequeña, tenue, y brillaba con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad que los rodeaba. El niño la señaló con el dedo. «¿Qué es eso, papá?» Juan miró en la dirección que el niño indicaba. En sus ojos, había un destello de reconocimiento, como si la luz fuera algo familiar, algo que él ya conociera. «Es el fuego de la vida», respondió, con voz suave, como si las palabras tuvieran un peso enorme. «La jungla nunca se apaga, hijo. Siempre hay algo que arde, aunque no lo veamos. La luz nunca desaparece, aunque parezca que la oscuridad la haya devorado. En la jungla, cada vida es una chispa, una luz que no se extingue. Siempre hay algo que sigue brillando, aunque no lo entendamos». El niño no dijo nada, pero en su pecho algo se removió. Miró la luz distante, y por un momento, sintió que entendía lo que su padre quería decir. La jungla no era solo un lugar de peligros y desafíos, sino también un lugar de vida, de transformación, donde incluso en la oscuridad, había una luz que nunca se apagaba. Era como si la misma selva, con su vastedad y sus misterios, fuera un reflejo de la vida misma. Aunque a veces parecía que todo se perdía en la oscuridad, siempre había algo que persistía, algo que seguía adelante. La luz en la distancia parecía moverse, como si invitara a los dos a seguirla, a adentrarse más en la selva. Juan, con una mirada serena, hizo un gesto con la mano, indicándole al niño que lo siguiera. Ambos comenzaron a caminar en silencio, guiados por esa luz que no se apagaba. Era una luz tenue, pero que llevaba consigo una promesa, la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre habría algo que iluminara el camino. Algo que los llevara adelante, hacia lo desconocido, hacia la verdad, hacia el fuego que nunca se apaga. La jungla, con su misterio y su vastedad, los rodeaba. Pero ahora, el niño ya no sentía miedo. Sentía una extraña paz, como si la selva misma lo estuviera abrazando, como si la luz distante fuera un faro en la oscuridad, una luz que los guiaba hacia algo más grande, hacia un conocimiento que solo podría alcanzarse si seguían caminando, paso a paso, hacia lo incierto, hacia el futuro. Capítulo 13. El eco de los antiguos pasos. El alba no había llegado aún, pero la selva ya estaba viva. Aunque el sol no había tocado aún el horizonte, la jungla vibraba con el sonido de la vida. Las aves, con sus cantos estridentes, anunciaban el inicio de un nuevo día, mientras que el murmullo del viento entre las hojas agitadas de los árboles parecía una sinfonía sin fin. El niño despertó entre los troncos de los árboles, donde él y su padre habían descansado la noche anterior. La sensación de estar rodeado por aquella selva, tan salvaje y al mismo tiempo tan protectora, lo embargaba una vez más, aunque ya no sentía la ansiedad inicial de su llegada. La selva ya era un lugar familiar, como una madre que lo había aceptado en su regazo. Al lado, Juan comenzaba a prepararse para continuar el viaje, recogiendo sus pocas pertenencias con la meticulosidad de siempre. Pero en sus ojos había una determinación que el niño comprendía perfectamente. Sabía que su padre nunca dejaba nada al azar. Siempre había un motivo, un propósito detrás de cada acción. Los días transcurrían como si estuvieran marcados por una fuerza superior, una fuerza que no era ni buena ni mala, simplemente era. El niño había comenzado a reconocer esa fuerza, esa presencia que lo rodeaba constantemente, como un eco lejano de los antiguos pasos de aquellos que habían habitado la selva antes que ellos. «Papá», dijo el niño con voz baja, como si el sonido pudiera interrumpir la magia que se tejía alrededor de ellos. «¿Quién vivió aquí antes que nosotros?» Juan no dejó de moverse mientras preparaba su equipo, pero sus ojos se dirigieron hacia el niño. Había algo en la forma en que preguntaba, algo que indicaba que el niño ya comenzaba a comprender la profundidad del lugar en el que se encontraba. «Antes de nosotros, hijo, vivieron muchos», respondió, mientras su rostro se suavizaba por un instante, como si las palabras mismas lo llevaran a un tiempo lejano. «Pero más que vivir, ellos eran la selva. Vivían en ella de una manera que nosotros nunca podremos entender. Eran parte de la tierra, de los árboles, de los animales, como si la misma jungla fuera su hogar y su alma». El niño escuchaba con atención, imaginando aquellos antiguos habitantes de la selva, que, según su padre, no eran solo hombres y mujeres, sino algo mucho más grande, más integrado a la jungla. El niño siempre había pensado que las personas vivían en casas y pueblos, lejos de la naturaleza salvaje,
Pero las palabras de su padre lo hacían ver que en la selva todo era distinto, todo era una fusión. Algo se removió dentro de él, como si comenzara a comprender que la jungla no era solo un lugar físico, sino un reino con una vida propia. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó el niño, mirando a su alrededor, como si esperara ver sus sombras flotando entre los árboles. Juan suspiró profundamente y se dejó caer sobre una roca, mirando al horizonte. El niño se sentó junto a él, esperando una respuesta. Lo que pasó con ellos, hijo, es que la selva misma los absorbió. La jungla tiene una forma peculiar de recordar a los que caminan sobre ella, y en su recuerdo, se convierte en algo más que un simple paisaje. La tierra, los árboles, las aguas, todo guarda la memoria de quienes la han habitado. Ellos, como nosotros, dejaron su huella aquí, en cada rincón, en cada paso que dieron. El niño cerró los ojos por un momento, sintiendo el susurro de la selva como si fuera un murmullo lejano, un eco de aquellos que habían caminado antes que él. Sentía que había algo profundo, casi sagrado, en esa conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Algo que nunca podría ser completamente comprendido, pero que se podía sentir si uno estaba dispuesto a escuchar. ¿Crees que estamos caminando sobre sus huellas?, preguntó el niño, abriendo los ojos y mirando a su padre con una curiosidad renovada. Juan sonrió, una sonrisa que era a la vez triste y sabia. Sí, hijo, estamos caminando sobre sus huellas. Cada paso que damos es un eco de los que vinieron antes. Y en un futuro, otros caminarán sobre nuestras huellas, tal como nosotros caminamos sobre las suyas. La jungla nunca olvida, siempre guarda todo. Las huellas de los antiguos están aquí, en cada árbol, en cada animal, en cada roca. Y nosotros, aunque no lo veamos, también seremos parte de esa memoria. El niño no podía evitar sentirse pequeño ante la magnitud de lo que su padre estaba diciendo. Era como si el mundo entero, con toda su historia y su misterio, estuviera contenida en la selva misma. Y él, tan joven, tan lleno de preguntas, formaba parte de ese ciclo infinito. En ese momento, se dio cuenta de que la jungla no solo era un lugar de vida, sino también un lugar de historia, de recuerdos que trascendían el tiempo. El día comenzó a despuntar, y con él, el rugido de la selva se intensificó. La luz comenzó a filtrarse a través de las hojas, creando un juego de sombras y luces que danzaban sobre el suelo. Todo parecía vibrar con energía, como si la jungla misma celebrara la llegada de un nuevo día. Juan se levantó, y el niño lo imitó, aunque sentía que el mundo que los rodeaba estaba mucho más allá de lo que él podía ver. Con un último vistazo a las sombras alargadas de los árboles, que parecían esconder secretos de tiempos olvidados, padre e hijo continuaron su marcha. Cada paso que daban estaba marcado por las huellas de los antiguos, por el eco de los pasos que aún resonaban en los rincones más profundos de la selva. La jungla no solo era su casa, era su conexión con el pasado, con un tiempo en el que todo estaba más cerca, más entrelazado. Y mientras caminaban, el niño sentía que sus propios pasos eran ahora parte de esa memoria eterna, una memoria que nunca se desvanecería. La selva, con sus secretos y su vida, los guiaba, y ellos, a su vez, la seguían, como si estuvieran condenados a caminar juntos, hacia un destino incierto, pero lleno de promesas, hacia un futuro que, aunque no pudieran ver, sabían que les pertenecía. Capítulo 14. El río de las sombras. La jornada se extendió como un interminable sendero de sol y humedad. La selva, ya acostumbrada a la presencia de los viajeros, parecía ceder en algunos lugares para permitirles avanzar con algo de facilidad, aunque cada paso estaba marcado por el esfuerzo, por la lucha constante con la naturaleza. Cada árbol, cada arbusto, cada rama se convertía en un obstáculo que ellos debían sortear, y aunque la fatiga empezaba a hacer mella en sus cuerpos, la determinación seguía siendo el motor que los impulsaba hacia adelante. Juan caminaba en silencio, con la mirada fija en el camino que se extendía ante él. Su figura alta y serena era la de un hombre que había aprendido a aceptar la selva como una extensión de sí mismo. La jungla no era solo su hogar, era su campo de batalla y su refugio, su pasado y su futuro, todo en uno. El niño, sin embargo, se encontraba con la mente ocupada en otros pensamientos. Aunque no lo expresaba, sentía una curiosidad creciente, algo que lo impulsaba a explorar más allá de lo que los ojos podían ver. «Papá», dijo de repente el niño, con una mirada preocupada, «¿por qué nunca hablamos de lo que hemos dejado atrás?». Juan lo miró, sorprendiendo por la pregunta. Parecía que el niño ya no solo pensaba en la selva,
sino también en lo que significaba ese viaje, en lo que dejaban atrás, en las personas que no conocerían más, en las tierras que ya no pisarían. Lo que dejamos atrás, murmuró Juan, y su voz se apagó por un momento, como si las palabras se desvanecieran al llegar a sus labios. Hay muchas razones por las que no hablamos de ello. A veces, lo que dejamos atrás es más pesado que lo que nos espera adelante. Pero no debemos arrepentirnos, hijo. La selva nos pide que miremos solo al frente, que no miremos atrás. Porque si lo hacemos, la oscuridad del pasado nos tragará. El niño asintió, aunque no comprendía completamente lo que su padre había querido decir. Sentía en su corazón que las palabras de Juan eran sabias, pero su joven mente aún no era capaz de abarcar todo lo que significaban. Sin embargo, algo dentro de él lo alertaba de que la respuesta a esa pregunta había quedado en el aire, sin ser completamente desvelada. La respuesta estaba allí, en el vasto y misterioso mundo de la selva. El camino continuó su curso, pero a medida que avanzaban, una sensación extraña empezó a invadir el niño. El viento había dejado de moverse y, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en un silencio tenso, como si el mismo aire estuviera reteniendo el aliento. El niño miró a su alrededor, buscando alguna explicación a ese repentino silencio, pero solo encontró sombras. Las sombras de los árboles se alargaban y se fundían unas con otras, creando formas fantasmales que parecían moverse, como si estuvieran vivas. La sensación de estar siendo observado creció dentro de él, y por un momento, creyó ver figuras en las sombras, siluetas que parecían seguirlos. «Papá», dijo, casi susurrando, mientras su garganta se apretaba con un nudo invisible, «¿hay algo aquí que no podemos ver?». Juan detuvo su paso, mirando alrededor con una seriedad que inquietó al niño. Había una intensidad en los ojos de su padre, como si él también estuviera sintiendo algo que no podía explicarse. El silencio de la selva parecía haber crecido aún más, y ahora, en lugar de ser un lugar de vida, el entorno parecía estar sumido en una calma ominosa. «Lo que sientes, hijo, es el río de las sombras», respondió finalmente Juan, su voz baja, casi como un susurro. Su tono, aunque seguro, también llevaba consigo un vestigio de temor, un temor que solo aquellos que habían vivido muchas veces en la jungla podían comprender. «Este es un lugar antiguo, un lugar donde las sombras son más densas que la luz. Aquí, las almas de los que han pasado por la selva permanecen, como ecos de lo que una vez fueron». El niño escuchó atentamente, tratando de comprender lo que su padre le decía. Nunca antes había oído hablar de esas sombras, de ese río invisible que fluía en la selva. El niño siempre había creído que los ríos eran cuerpos de agua, algo que se podía ver, escuchar y tocar. Pero ahora, con las palabras de Juan, entendía que había ríos invisibles, ríos de lo intangible, ríos que no fluían con agua, sino con memorias, con presencias. «¿Por qué la selva guarda a esas almas?», preguntó el niño, su voz apenas audible. Juan suspiró profundamente, y su mirada se perdió por un momento en la espesura que los rodeaba. Como si la selva misma estuviera pidiendo una explicación a sus preguntas. «La selva no guarda las almas por voluntad propia, hijo. Es el lugar donde el tiempo se encuentra con el olvido. Aquí, lo que se pierde nunca se olvida, y lo que se guarda nunca se pierde. Las almas de los antiguos, de aquellos que caminaron antes que nosotros, se mezclan con la tierra, con las raíces, con los vientos. Y aunque no los veas, ellos siempre están aquí, como sombras que nos observan». El niño no sabía si temer o sentirse reconfortado por esas palabras. Pero algo en su interior le decía que lo que su padre decía era cierto. La selva no solo estaba viva en el sentido físico, sino también en un sentido más profundo, casi espiritual. Cada paso que daban, cada respiración, era un eco de los que los habían precedido, y quizás, si prestaban atención, podrían llegar a escuchar sus voces, sus susurros en el viento. La caminata continuó, pero la sensación de estar rodeados por algo invisible, algo que no podían ver pero que los observaba, se mantuvo a lo largo del día. Los árboles seguían siendo altos y majestuosos, las sombras seguían alargándose con el paso del tiempo, pero ahora todo parecía impregnado de un misticismo profundo. El niño caminaba junto a su padre, pero ya no solo lo hacía como un niño curioso, sino también como alguien que comenzaba a comprender que la selva no era solo un lugar de vida, sino también de muerte, de memoria, de los ecos del pasado que nunca se desvanecen. La noche cayó sobre ellos rápidamente, como si la selva misma decidiera cerrar el telón del día. El fuego se encendió en silencio,
y mientras las llamas crepitaban, el niño se acurrucó junto a su padre. La selva, con todas sus sombras, seguía viva alrededor de ellos, y aunque el silencio reinaba, el niño sabía que el eco de los antiguos nunca se detendría. Capítulo 15. La llamada de la selva. El sol se había ocultado por completo, y la noche, con su manto oscuro y profundo, se cernía sobre la selva. La oscuridad era tan densa que el niño no podía ver más allá de la luz titilante del fuego, que lanzaba sombras que danzaban como espectros inquietos. El aire, cargado de humedad, parecía volverse aún más espeso a medida que la quietud envolvía la selva. Los sonidos nocturnos comenzaron a hacerse más evidentes, una sinfonía de ruidos de criaturas invisibles, crujidos en la vegetación y murmullos lejanos que resonaban en los oídos del niño. Se acurrucó un poco más junto a su padre, quien permanecía en silencio, observando las llamas. Era como si Juan estuviera perdido en sus propios pensamientos, en un recuerdo lejano o en una batalla interna que el niño no lograba comprender. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo el niño, rompiendo el silencio de la noche, su voz baja y cautelosa, como si no quisiera interrumpir la atmósfera solemne que los rodeaba. Juan lo miró por un momento, sus ojos reflejando la luz del fuego. Su expresión era seria, pero no dura, más bien como la de alguien que había sido tocado por el peso de los recuerdos. Sabía que el niño ya no era el mismo que había entrado en la selva, que sus preguntas no solo eran curiosas, sino también profundas. «Dime, hijo», respondió con suavidad, inclinándose ligeramente hacia él. El niño miró al fuego, sus ojos parpadeando por el reflejo de las llamas. Sabía que la pregunta que iba a hacer no era fácil, pero sentía que había llegado el momento de comprender completamente. «¿Por qué vinimos aquí?», preguntó, con un tono que llevaba consigo más de una inquietud. «No solo en la selva, sino en este viaje, en esta vida. ¿Por qué vinimos aquí a este lugar, a este mundo? ¿Por qué no podemos irnos?». Juan suspiró profundamente, como si la pregunta le tocara una fibra sensible. En sus ojos brillaba una tristeza que el niño no había visto antes, un resplandor de desvelo que parecía responder a la gravedad de su duda. La selva estaba viva, y en ella, en el aire espeso y en la tierra húmeda, había algo que parecía llamar a Juan, algo que él no podía ignorar. «Vinimos aquí por una razón que ni tú ni yo podemos ver con claridad aún», dijo Juan, su voz profunda, como si pesara en el aire. «La vida no es solo una sucesión de días y noches. No venimos aquí solo para vivir, hijo. La selva, esta selva, nos ha llamado. Lo sientes, ¿verdad? La forma en que se te mete en los huesos, cómo te empuja a caminar, a seguir, aunque no entiendas el porqué». El niño asintió lentamente, entendiendo lo que su padre decía, pero al mismo tiempo, sintiendo que había algo más que no estaba siendo revelado. «Pero, ¿por qué la selva? ¿Por qué todo esto?», insistió el niño, su voz quebrándose ligeramente por la confusión. Juan se quedó en silencio, observando el fuego mientras las llamas se elevaban como espectros en la oscuridad. Era como si estuviera buscando las palabras adecuadas, aquellas que pudieran explicar lo inexplicable, que pudieran hacer sentido de algo tan antiguo y tan misterioso como la misma selva. La selva no es solo un lugar, hijo. No es solo un entorno físico. Es una extensión de todo lo que hemos sido, todo lo que hemos perdido. Es un eco del pasado y una puerta hacia el futuro. La selva tiene su propia memoria, su propio latido, y nos llama a todos los que, por alguna razón, hemos llegado aquí. Y no es solo la naturaleza la que nos llama, es algo más profundo. La selva es un refugio y una prisión, un lugar donde el hombre debe enfrentarse a lo más primitivo y lo más profundo de sí mismo. El niño intentó asimilar las palabras de su padre, pero había algo en su interior que no terminaba de encajar. La selva parecía un lugar lleno de contradicciones, un lugar donde lo que se veía no siempre era lo que realmente existía. Era, a la vez, un refugio y un desafío, un refugio porque allí se sentían a salvo, pero un desafío porque el ambiente mismo parecía cuestionar cada uno de sus movimientos, como si la jungla fuera consciente de su presencia y lo aceptara solo si se sometían a sus reglas. «¿Y si la selva nos está probando?», preguntó el niño, más para sí mismo que para su padre, sintiendo una extraña inquietud en el aire. Juan lo miró fijamente, como si esas palabras tuviesen un peso mayor del que el niño imaginaba. Asintió lentamente, como si estuviera dando por hecho lo que el niño había insinuado. «Quizá es eso. Quizá la selva nos prueba a cada uno de nosotros, hijo.
Nos pone a prueba de una manera que no comprendemos completamente, pero que, al final, nos lleva a entender algo más grande, algo que solo los que han estado aquí durante años pueden llegar a ver. Aquí, entre las sombras y los árboles, entre los ríos y las montañas, hay algo que nos hace ver lo que somos realmente. Y quizás, hijo, tú ya lo estás sintiendo. El niño lo miró, sintiendo por un momento la inquietud que recorría el cuerpo de su padre, como si las palabras estuvieran tocando algo profundamente personal. La selva, entonces, dejó de ser solo un lugar físico. Comenzó a ser una presencia intangible, que tocaba el alma de los hombres y los guiaba hacia un destino que no podían ver, pero que de alguna manera sentían. El fuego empezó a apagarse lentamente, y con él, la luz que los rodeaba se fue desvaneciendo poco a poco. La selva volvió a sumergirse en su oscuridad profunda, pero ahora, algo había cambiado. La llamada de la selva ya no era solo una sensación de miedo o misterio, era una llamada ancestral, como un susurro en el viento, algo que les pedía que escucharan más allá de lo que sus ojos podían percibir. Juan se levantó, y el niño, aunque aún lleno de dudas, lo siguió, con una nueva determinación en su corazón. La selva les había hablado, y aunque sus palabras aún no se entendieran por completo, algo les decía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El Hijo de Horacio Quiroga. Si has disfrutado de esta historia, te invitamos a seguirnos y apoyar nuestro canal de audiolibros. Cada capítulo es una nueva oportunidad para adentrarse en mundos fascinantes llenos de emociones, enseñanzas y reflexiones. No olvides compartir y suscribirte para seguir descubriendo más relatos que enriquecerán tu imaginación y pensamiento. Nos encantaría seguir compartiendo estos momentos literarios contigo.